Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a ver el tema de seguridad en la programación de aplicaciones. Vamos a ver unos pequeños detalles asociados a lo que tiene que ver con cómo proteger nuestro programa, cómo ponerle restricciones, específicamente validaciones a nuestro sistema, que deberíamos tener en cuenta como factores claves para tratar de asegurar nuestra aplicación lo mejor posible. Teniendo claro algo, los delincuentes informáticos van a intentar usar mi aplicación de la manera incorrecta para de esa forma tratar de extraerle toda la información que puedan al sistema. ¿Vieron? Entonces, hay que proteger nuestra aplicación de ese tipo de situaciones. ¿Vieron? Y para eso se manejan todo un conjunto de validaciones. En clases anteriores vimos los diferentes ataques que pueden sufrir las aplicaciones, bueno, algunos de los diferentes ataques que pueden sufrir las aplicaciones y obviamente pues vamos a ver ahora cómo proteger un poco de ese tipo de ataques como tal, cómo proteger nuestra aplicación. Entonces la programación segura, ¿sí? También se le llama programación defensiva, es una rama de la programación que estudia la seguridad en el código fuente. Utilizan funciones seguras para proteger lo que son problemas de desbordamiento de pila en aplicaciones, por ejemplo, creadas en C++, que son las que sufren, en C, pues perdón, que son las que sufren este tipo de problemas. Básicamente es que tratar de sobreescribir las direcciones de retorno de las funciones en las aplicaciones creadas en C para saltar hasta en la pila de retornos hasta lo que es la dirección del sistema operativo. Y obtener una consola remota de ese sistema operativo, si la máquina se ejecuta a través de la red. Declaración segura de estructuras de datos, ¿sí? Validar y proteger todas nuestras estructuras que almacenen los datos del sistema como tal. Control de trabajo con el flujo de datos, o sea, proteger todo el trabajo que se está ejecutando y comprender cómo se da el flujo de los datos y proteger las diferentes fases o los diferentes puntos por donde se da ese flujo de datos de mi aplicación, o sea, cómo pasan los datos de una ventana a otra y cosas por el estilo, tener un control claro de esa parte. Un análisis profundo de otros errores de software, haciendo pruebas, o sea, se hacen testeos, pruebas de calidad o pruebas de rendimiento del sistema. ¿Ya? Se lo das a un tercero para que lo pruebe, a ver cómo le va, que trate de romperlo, de violar su seguridad. Y utilización de criptografía para proteger los datos, ya sean almacenados o en el tránsito, se pueden utilizar. Entonces, son diferentes mecanismos que se pueden tener en cuenta o que trata el tema de programación segura. También se llama programación defensiva. Normalmente, pues, como les dije, los delincuentes tratan de usar los bugs que ustedes no tuvieron en cuenta, de los errores en su software, para tratar de realizar los ataques informáticos, tratar de tener control de la máquina, tratar de obtener por lo menos información basado en los tipos de errores. ¿Ya? La diferencia entre la programación defensiva y la programación normal es que se intenta manejar todos los posibles estados de error. Entonces tú te tienes que sentar con calma y pensar en todo lo que puede salir mal, todo lo que los delincuentes informáticos o los usuarios pueden intentar hacer. Ahí dice nombre y él quiere poner un teléfono. ¿Ya? Ahí dice teléfono y él quiere poner su apellido. ¿Por qué? Porque quiere. Entonces no se lo puedo permitir. Imagínense que yo le permita eso y en la base de datos también se lo permita. Entonces me escribe el nombre en el teléfono. ¿Ya? Y se daña la integridad de mis datos. Entonces, yo debo protegerme de mis usuarios. ¿Ya? El programador nunca asume que una llamada a una función particular o biblioteca trabajará bajo las entradas previstas. Como les digo, ahí está esperando un número, entonces él va a escribir un número porque es que él es una buena persona, él es todo paz y amor. Así son todos los seres humanos y esto es un mundo perfecto y aquí nadie va a intentar romper tu sistema. No, tú tienes que pensar que tu usuario es tu enemigo y protegerte contra él. ¿Ya? Hay personas que dicen que uno tiene que pensar que el que va a manejar el software que tú estás construyendo es el idiota más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Y que si ahí dice nombre, él va a querer poner un teléfono. ¿Por qué? Porque es idiota. ¿Ya?
y tú no se lo debes permitir. ¿Ya? No, es que a mí me molesta cuando escucho en empresas cuando dicen, no, el usuario no se puede equivocar cuando esté manejando el sistema. O sea, el usuario, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una máquina, tiene que dejar de ser un ser humano, porque ese también es otro detalle. Él puede equivocarse. No porque lo quiso hacer, sino porque estaba distraído, estaba cansado, pues, no sé, tenía un montón de cosas haciendo al mismo tiempo. ¿Ya? Pero decir que el usuario no se puede equivocar en tu sistema, eso me indica que tu sistema es muy malo. Tu sistema no está muy bien diseñado, lo hiciste lo más rápido posible y no tuviste en cuenta las necesidades del usuario. De que la idea es que sea la máquina la que le diga al usuario y la que no permita que el usuario se equivoque. Eso también hace parte de la programación segura. ¿Por qué? Porque esos errores que tú o esa forma de decir al usuario, no, es que tú no te puedes equivocar, puede ser aprovechado por un delincuente informático para obtener información de tu sistema para romper la seguridad que tú le hayas puesto. O incluso tumbar tu sistema. ¿Ya? Porque si tú le mandas un dato incorrecto a tu sistema y él lo recibe y lo intenta procesar y no puede, se reventó el sistema y se salió. ¿Ya? Y eso es un problema de seguridad. Técnicas de programación segura: reducir la complejidad del código fuente, o sea, hacerlo lo más simple posible. Entre más complicado sea, señores, más difícil va a ser asegurarlo, porque vas a tener muchos factores a tener en cuenta. Ser organizado en tu código es lo mejor que puedes hacer. ¿Ya? Entonces, disminuir toda esa, sistemas demasiado complejos en cuanto a la forma como se codifican. ¿Ya? Eso complica un poco la seguridad. O sea, no darle más complejidad de la que de verdad necesita el sistema. O sea, hay que optimizar tu código. Eso incluso ayuda al rendimiento de tu aplicación. Revisiones de código fuente. ¿Sí? Revisar el código fuente a ver cómo va. Dárselo a un tercero experto a ver qué te dice. ¿Sí? Obviamente que trabaje contigo, ¿no? Pruebas de software también. Un tercero que pruebe tu software. No es que tú lo uses, y todo funciona perfecto. Bueno, ahora dáselo a otro. Dáselo a uno y explícale. Dáselo a otro y no le digas nada a ver cómo lo maneja. A ver cómo le va con el sistema. ¿Sí? Reutilizar código fuente que tú sepas que funciona y que tú sepas que es seguro. ¿Ya? Eso sí, que no sea muy antiguo, muy viejo, porque puede generar un problema, que se llama el problema del legado, que es que tu aplicación tiene ciertos, ya muy antigua, basado en sistemas viejos, y te va a tocar, pues digamos que bajarlo digamos que te va a tocar modificar ese código a la hora del test. ¿Ya? Entonces, si el código es demasiado viejo, que usa mecanismos, técnicas ya antiguas de programación, o que utiliza librerías y cosas que ya están deprecadas, o digamos que ya instrucciones que ya no se deberían utilizar, pues no lo utilices. ¿Ya? Canonicalizar, en este caso, que es evitar que te utilicen nombres canónicos para las cosas. Por ejemplo, tú desde tu aplicación tienes ciertos mecanismos de seguridad y estás evitando que accedan a la carpeta de usuarios de Linux, que está en /etc/passwd. Entonces, pero el usuario, el delincuente informático, escribe /etc/punto/passwd. Y de esa forma, señores, tu programa compara la validación que tú hiciste con la que él escribió, que a la larga las dos generan el mismo resultado, porque punto es el directorio actual. Entonces tu sistema se come esa ruta y se salta tu validación. Entonces, canonicalizar consiste en eliminar esos alias que pueden tener esos sistemas y validar todo ese tipo de caracteres especiales y irlos eliminando, que pueden representarte diferentes formas de manejar el mismo elemento, por así decirlo. Principio del menor privilegio. En las bases de datos, por ejemplo, hay que dar el menor privilegio, como explicamos anteriormente, el menor privilegio a los sistemas, a los usuarios, para que solamente hagan lo que tienen que hacer. Lo mismo en el acceso a los archivos, a los programas, a todo. Y baja tolerancia contra errores potenciales. Pensar en qué pasaría si y comenzar a protegerte contra eso. ¿Ya?
Entonces, digamos que tratar de pensar en todos los posibles errores que pueden llegar a suceder en tu sistema y protegerte. No pensar en que, no pensemos en eso y esperemos que eso no pase. O sea, es un riesgo pensar de esa manera. ¿Saben? El problema es que a veces no tenemos el tiempo suficiente para, para cubrir, digamos que las fases de seguridad y de diseño. A veces nos toca correr y nos saltamos muchos mecanismos de control de seguridad y todo esto, y simplemente nos concentramos en que la aplicación funcione porque hay que producir y hay que sacar el sistema. Pero el problema viene después cuando tu aplicación es vulnerada. Afortunadamente ya las empresas pues le están prestando mucha más atención a esa parte y ya no están corriendo, a menos que sea una empresa pequeña de estas que no utilizan las buenas prácticas ni nada por el estilo. Procesos de autenticación que se deben realizar dentro de los sistemas. Los sistemas deben autenticarse, señores. Como parte de la seguridad está en que los usuarios se identifiquen antes de acceder a los recursos, a menos que el recurso sea público, en cuyo caso, pues, autenticar un recurso público es como, a menos que quiera llevar una trazabilidad, no tiene como mucho sentido, ¿ya? La autenticación, ¿en qué consiste? Acto o proceso de confirmar que algo o alguien es quien dice ser. ¿Okay? ¿Cómo lo haces? Pues hay diferentes mecanismos que se pueden utilizar para la autenticación. Y ya nosotros hemos hablado algo de eso, ¿verdad? Se basa en un elemento de prueba como un secreto compartido o un secreto asimétrico, o sea, un secreto que no es igual en ambos lados, hablando un poco de temas como el de la criptografía, ¿ya? Pero básicamente aquí lo que estamos buscando es una forma en la que tú puedes probar que tú eres tú. ¿Okay? Ya sea que yo tenga tu dato de validación, que tú me digas, no, mira, ve, esta es mi clave. A ver, yo miro, sí, es tu clave. ¿Ya? ¿Okay? Entonces tú vienes y dices, bueno, sí eres tú. ¿Ya? O en más secreto asimétrico, en este caso sería cosas como, por ejemplo, mecanismos como los challenges o los desafíos que hacen algunos sistemas, donde yo te hago una pregunta de desafío y tú me respondes a ese desafío. Si la respuesta que tú me arrojas es la respuesta correcta que yo estoy esperando basado en el desafío que te hice, pues sí eres tú. ¿Listo? Porque tú conoces los datos de esta red y te puedes conectar a ella, que es uno de los mecanismos que usa, por ejemplo, Kerberos como mecanismo de autenticación en plataformas Windows. Permite asegurar un nivel de confianza razonable de la identidad del usuario. ¿Por qué un nivel de confianza razonable? Pues porque por lo menos pasaste los mecanismos de seguridad. Si no eres tú es porque obtuviste la autenticación del otro usuario. Pero por lo menos ya de mi parte, pues te identificaste. Si no eres tú, por eso es que es un nivel de confianza razonable. Porque a la larga no sabemos si de verdad es esa persona o no. Pero pues debería ser si se siguieron todas las políticas. Factores de autenticación son las formas en las que te puedes conectar, las que te puedes identificar o, perdón, autenticarte, pues. Dicen que identificarte no es lo mismo que autenticarte. ¿Ya? Identificarte es, por ejemplo, mostrar una cédula y decir, bueno, este soy yo, pero ¿cómo sé yo que tú tienes ese permiso para entrar? Ya sé quién eres tú, pero no sé si puedes entrar o no. ¿Ya? Entonces, forma de autenticarse, algo que se sabe. O sea, algo que tú conoces, que tú ya te grabaste en tu memoria. Tu contraseña, tu usuario, ¿sí? Un número de PIN que te aprendiste, algo que te aprendiste. Algo que se tiene, en este caso estamos hablando de un carnet, ¿sí? Un token bancario, un Sentinel, que es una memoria USB, un tipo de memoria USB que tú pones en un equipo. Si el equipo no tiene esa memoria puesta, pues el software no corre. Ya no estás autenticado contra el software tuyo, no se logra autenticar contra la máquina. ¿Por qué? Porque no tiene el token. La máquina no está autorizada a ejecutar el software. Biometría es algo que ya es algo que hace parte de ti como tal. ¿Ya? No se debe utilizar un solo factor de autenticación, sino que se tienen que tratar de combinar. Entonces deben buscar que en sus aplicaciones, las que ustedes construyan, pues manejen siempre dos factores de autenticación. Podría ser usuario y contraseña,
y registrar la máquina desde la que se está conectando. Si la máquina es correcta, listo, puedes entrar, por ejemplo. Y si es una máquina nueva, le mandas un mensaje al celular como hacen las aplicaciones actuales. O que haga uso de los datos y un token o la huella. Pero no usar un solo factor, sobre todo para cosas críticas. ¿Vieron? Sistemas de misión crítica, por ejemplo, pues deben protegerse de la mejor manera posible. Formas de autenticarse, pues ya abrimos usuario y contraseña, ¿cierto? Mecanismo más simple de autenticación. Debemos tratar de garantizar que la contraseña sea segura, obligando al usuario. Toca obligarlo porque si no, él no lo va a usar. ¿Ya? Siempre va a buscar el camino fácil, la salida fácil. Un usuario y una contraseña de tipo OTP, de One Time Password, o sea, una contraseña de un solo uso, la que se genera por el momento desde los tokens, por ejemplo. ¿Ya? La próxima vez que tú uses que intentes conectar, pues ya tienes que usar otra contraseña. Un certificado PKI, un certificado de infraestructura pública. ¿Sí? En este caso es un certificado que está firmado, lo que se utiliza para identificar ¿cómo es que se llama? Al usuario. ¿Ya? Yo tenía un servidor en Amazon, por ejemplo, y Amazon me entregó un certificado PKI. ¿Ya? Yo se lo volqué al PuTTY, que era la herramienta que utilizaba para conectarme remotamente a ese servidor, y yo nada más ponía el usuario, ¿verdad? Y el certificado ya automáticamente me identificaba y me permitía conexión sin tener que escribir la contraseña. Ya él me decía, no, sí, si tienes el certificado, eres tú. Ya es tu problema mantener ese certificado lo más seguro posible. El uso de biometría, ya eso lo sabemos bastante, muchos de nosotros ya usan biometría en sus dispositivos móviles, por ejemplo. El uso de tarjetas inteligentes, que es la que ustedes utilizan, por ejemplo, para entrar a la universidad. Tarjetas con chip, que tú la colocas por lo menos en Cosmos, la colocas sobre el torniquete y el torniquete te identifica y te deja pasar. Entonces son diferentes formas de autenticación y podemos hacer que las aplicaciones que nosotros usemos implementen algunos de estos mecanismos de autenticación. Sería ideal manejar una autenticación centralizada de usuarios a través de un dominio, por ejemplo. ¿Ya? De esta manera tienes que todos los sistemas de tu empresa se autentican contra el mismo dominio. Wi-Fi, softwares, bases de datos, cámaras, ¿sí? Todo tu sistema se autentica contra ese dominio centralizado. Y tienes un grupo de máquinas, no una sola, que te gestiona todos los usuarios. ¿Sí? Los organizas en roles, perfiles, defines políticas de contraseña segura, creas todos los procedimientos para manejar los usuarios, ¿verdad? Manejas vencimientos de contraseñas, todo centralizado. Restringir el usuario a una o varias máquinas específicas. ¿Ya? Limitas los accesos en tiempo. Entonces, tú puedes hacer una gran cantidad de cosas aquí. Incluso, ¿qué puede hacer el usuario en el sistema? Y ese usuario de tu computadora es tu mismo usuario de Wi-Fi, por ejemplo. ¿Ya? Imagínense el nivel de organización que tendríamos en la americana si hubiera un dominio y tuviéramos estas características para cada uno de ustedes. Es engorroso, toca tener una persona o un grupo de personas que se encarguen de mantener las bases de datos actualizadas y los perfiles creados y definidos, pero eso se podría integrar con Sinú. ¿Ya? Y que las asignaturas que tengan allá en Sinú estén asociadas a unas aplicaciones, a unos programas, y automáticamente, según la matrícula en Sinú, automáticamente el sistema ¡pum!, te da los permisos en el sistema, en el directorio activo. ¿Ya? Ahí hay que buscar los mecanismos, señores, para lograr eso. Obviamente sería un buen proyecto de grado como tal. El uso de protocolos de AAA, ¿sí? Que es Authentication, Authorization y Accounting, autenticación, autorización y contabilización. Usar estos mecanismos te permite tener un control mucho más claro de todo el sistema. Implementar AAA como hicimos en Cisco, por ejemplo. Y este tema lo vimos allá, cuando estamos hablando de seguridad en redes. Autenticación, proceso por el que una persona prueba su veracidad ante la ley.
siendo la ley, por ejemplo, el sistema. O sea, la forma como tú te identificas, lo que ya vimos de autenticación. Autorización determina los recursos a los que puedes acceder como usuario. O sea, qué permisos tienes, si estás autorizado para ejecutar esa tarea o no. Y contabilización o accounting es seguimiento del consumo de recursos que el usuario está consumiéndose, digamos, valga la redundancia. ¿Okay? Entonces, implementar estos mecanismos te permitirá tener una mayor cantidad de información y de control de cada uno de los usuarios o de los accesos que se generen en tu sistema. ¿Okay? Entonces, debes buscar que tus aplicaciones puedan implementar mecanismos como AAA. Como les dije, ya desde una aplicación es más compleja, pues tendríamos que buscar una API que se integrara con los sistemas, por ejemplo, pero desde las bases de datos es mucho más sencillo. Porque ya desde las bases de datos hay herramientas que se integran a los sistemas operativos y desde los sistemas operativos pues es más fácil manejar un Radius o uno de estos protocolos AAA que podemos llegar a implementar. ¿Ven? Entonces, hay que buscar los mecanismos seguros de autenticación para nuestro sistema. Radius es uno de los protocolos más conocidos de AAA, perdón. Remote Authentication Real In User Service, protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o a movilidad IP, o sea que puede ser asociado también a redes Wi-Fi. Utiliza el puerto 1812 por UDP, es el que tiene que estar habilitado en el firewall para que se pueda conectar al sistema Radius. El sistema Radius no necesariamente es el que te autentica, él puede que se autentique contra un dominio, contra un directorio activo, o él puede tener también usuarios locales. Y utiliza esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. PAP, digamos que no se recomienda, es un mecanismo de autenticación, simplemente es compartir una contraseña. Yo te mando mi contraseña y si la contraseña es la misma que tú tienes, pues sí, ya nos identificamos. Pero el detalle con PAP es que PAP viaja en texto plano. Entonces se recomienda mejor usar CHAP, que ya la cosa cambia. Eso se puede implementar en los equipos de red. Tú puedes implementar en los Cisco, por ejemplo, CHAP, que es lo más recomendable, para que los equipos se intercambien las tablas de enrutamiento, pero también se manden autenticaciones, de tal forma que si yo llego a ver que un equipo me está mandando tablas de enrutamiento y no se está autenticando contra mí, usando el mecanismo de CHAP y mandándome la clave que habíamos definido, ven acá, pero ¿y tú por qué me mandas tablas de enrutamiento? Mándame por favor la clave. No se la sabe, lo siento, pero yo no te puedo recibir esta información de enrutamiento. ¿Okay? Para evitar que te pongan un enrutamiento falsificado. EAP, que ya se basa en el uso de IEEE 802.1x, que son mecanismos de autenticación en capa de enlace y que se pueden utilizar y que se utiliza pues en autenticación en redes de computadoras, ya no puede ser en Wi-Fi o puede ser en redes cableadas, para que la máquina que se conectó a la red, si no se logra autenticar contra la red, lo siento, pero no te puedo dar una dirección IP. ¿Por qué? Porque no te has autenticado contra mí, yo no sé quién eres tú. Conectaste una máquina a la red, lo siento, pero dame los parámetros para poderte conectar. Ah, bueno, tienes una IP. No, pero espérate, para poderte conectarte a la red, yo que tengo el protocolo definido, pues mándame identifícate tú, quién eres tú. ¿Ya? Para que las máquinas no se conecten así como así. ¿Ven? Entonces son formas de asegurar y autenticar los sistemas. Todo se puede autenticar en la red. TACACS es otro mecanismo también. Terminal Access Controller, Access Control System, son las siglas de este caso. ¿Ya? Sistema de control de acceso controlado a las terminales, digámoslo así. Protocolo de autenticación remota que se usa para gestionar el acceso a servidores, así como Radius, ¿sí? Y dispositivos de comunicación. Básicamente es lo mismo que Radius, pero con otro protocolo, con un funcionamiento un poco distinto. ¿Ya? Proporciona servicios separados de autenticación, autorización y contabilización. ¿Sí? Y se basa en el antiguo TACACS, que es básicamente pues, el protocolo en el que él está basado y del que él viene. Por este es TACACS Plus. Pero son incompatibles como tal. ¿Vieron? No se puede, si tienes un sistema que usa TACACS Plus,
y otro que usa TACACS solo, pues no se pueden autenticar entre ellos. Diameter es otro mecanismo, ¿sí? Este está diseñado para trabajar con múltiples tipos de infraestructuras, incluido pues redes, móviles, ¿sí? O sea, también permite aplicaciones celulares en este caso. Protocolo de red diseñado para suministrar un marco de trabajo que ofrezca servicios AAA para aplicaciones que involucren el acceso a red o a aplicaciones móviles. Se basa en Radius, ¿oyeron? Y tiene la particularidad de que puede trabajar o trabaja de manera peer-to-peer, o sea, punto a punto. Todos los equipos pueden ser servidores, todos los equipos pueden ser clientes. Entonces, incluso puede ser agentes de propagación de datos de autenticación, o sea, agentes Diameter. ¿Cómo se maneja esto? Pues los usuarios se conectan, los PCs, las máquinas se conectan al servidor de acceso a la red. El servidor que da acceso a la red dice, bueno, ¿tú quién eres? Mándame tus parámetros, toma. Entonces, el sistema Radius, señores, manda la comunicación al servidor de autenticación, el servidor Radius. El servidor Radius puede incluso conectarse con un servidor de autenticación que esté externo, porque él es el intermediario. ¿Ya? Puede ser otro servidor el que autentique y él manda los parámetros. Entonces, todos se comunican con él y él puede validar la autenticación, ya sea por sus bases de datos locales o que se conecte con un sistema de autenticación ya, digamos que de terceros, que pueden ser incluso varios sistemas de autenticación, y él es el que controla todo. ¿Ya? Entonces, digamos que de forma similar trabaja TACACS y Diameter. Fallos en la autenticación, y aquí ya vienen problemas que pueden ser aprovechados por los delincuentes para saltarse mi autenticación. Por ejemplo, no filtrar las entradas de los usuarios, ¿verdad? No filtrar los datos que introducen en el sistema. Emplear mecanismos de sesión, que es, no emplear, perdón, mecanismos de sesión en el sistema, o manejar mecanismos de sesión inseguras, ¿verdad? Que puedan ser, no manejar de valores de sesión aleatorios o tokens incluso aleatorios para autenticar los formularios, por ejemplo. Puede ser un problema también. No aceptar identificadores no válidos, restringirlos, no permitirlos dentro de las conexiones. No permitir procesos de autenticación desde una página sin HTTPS. ¿Saben? Como tal, no permitir que se conecten sin HTTPS. Emplear políticas de caducidad de las sesiones. Determinar, por ejemplo, no, la sesión ya caducó, lo siento mucho, pero debes volver a autenticarte. Pero no, que la sesión quede abierta ahí de por vida interminablemente. No exponer las sesiones o las credenciales en la URL, que eso a veces hace la gente. Pone variables de sesión y pone credenciales en la URL y no las protege. O la pone con base 64 pensando que con eso está protegida. Sí, algo es algo, pero tampoco es que sea digamos que lo mejor que se puede hacer. Lo mejor sería implementar criptografía con HTTPS. Por ejemplo, código de autenticación vulnerable. Tomar los caracteres así como llegan. Entonces, viene aquí los datos que envía el formulario de la página del formulario, y tú los recibes aquí por GET, ¿sí? O sea que vinieron por la URL. Y así como vino, se los mandas aquí. Usuario, password, le pasas MD5 y después dices aquí, bueno, select asterisco from user, y ahí se conecta. Entonces, aquí tú eres susceptible a ataques de inyección SQL porque te pueden inyectar información de consultas SQL y tú te las vas a comer, tu sistema se las va a comer sin ningún problema. Entonces debemos eliminar caracteres especiales, debemos validar el contenido del elemento, ¿ya? Del cuadro de texto. Esta es una mejor codificación para esto. ¿Sí ven? Se recibe por post, no por get, pues para que no vayan en la URL, por ejemplo. Aunque de todas formas, el vayan o no vayan en la URL, pues los puedes capturar con un escáner de red. Eso no tiene nada que ver. Analizas el tráfico y ahí sale el usuario. Pero, digamos que pues ya no se ve en la URL. Ya con eso limitas un poco más a las personas.
username, nombre de usuario, pero miren que se ejecuta una función llamada strip slashes. Esto te elimina cualquier slash que te hayan puesto en el usuario, por ejemplo, en la palabra. Y después, acá adentro, llaman a la función MySQL Real Escape String. Aquí adentro viene la variable del usuario. Ya con esta función, eliminan caracteres especiales, ¿ya?, que no deberían estar ahí. Y con eso, obviamente, pues ya comienzas a eliminar estos caracteres raros, asteriscos, guiones, comillas que te pueden colocar dentro del campo de formulario para hacerte la inyección SQL. Entonces, esos son parámetros para mejorar la autenticación en los sistemas, ¿ya? Aparte de unos tokens y todo esto, y tokens 100% aleatorios, como vamos a ver ahorita. Entonces, primero, mitigar aquí los fallos de autenticación, hacer obligatorio el uso de contraseñas seguras, ¿sí? Si la contraseña no cumple con los criterios de validación de seguridad, pues no te dejo colocar esa contraseña. Implementar algoritmos criptográficos o de hash para el almacenamiento de las contraseñas, ya en las bases de datos, ¿ya? MD5, SHA, bueno, MD5 no se recomienda ya, SHA-256, por ejemplo, ¿ya? Implementar mecanismos de número máximo de intentos de acceso para limitar y protegerte contra ataques de fuerza bruta, por ejemplo. No, 3 intentos, después de 3 intentos, bloqueate por 5 minutos. Después de otros intentos más, bueno, bloqueate ahora por 10 minutos. Y así vas hasta que dices, no, ya lo siento mucho, pero demasiados intentos fallidos, tu usuario queda completamente deshabilitado, ¿ya? Comunícate con el administrador. Implementar más de un factor de autenticación en tu sistema. Otro mecanismo de protección que puedes utilizar y que aplicó para la parte de la autenticación es la validación de los datos, señores. Debemos tener claro algo. Tenemos que asegurarnos de que los datos que están introduciendo en nuestro sistema son correctos. Son los que el sistema espera. ¿Okay? Esta validación puede ser de dos tipos. Puede ser sintáctica o semántica. Sintáctica quiere decir que cumpla con la sintaxis del dato solicitado. ¿Ya? O sea que si es un texto, sea un texto. Si es una fecha, una fecha. Si es un número. ¿Sí? Solo permitir esos valores. Y ya semántica es a nivel ya de la estructura del sistema completo, a nivel del comportamiento. Por ejemplo, dice ahí, si vas a poner una fecha de inicio, esta debe ser menor a una fecha de finalización. ¿Sí? De esta fecha a esta fecha. Y no permitir, por ejemplo, que la fecha de inicio sea diciembre del 2020 y la fecha de finalización sea octubre del 2020. Eso ya es validación semántica. Esa es un poco más compleja, pero ya digamos que, porque normalmente no hay muy pocas funciones para ese tipo de datos. Aunque para las fechas sí las hay. Si no, te toca construirla a ti. Tener claro algo, señores. Entre más datos deba escribir el usuario con el teclado, más posibilidades de error se van a presentar. Ahora, no quiero decir que hay que quitar todos esos datos de entrada por teclado, o sea, de los cuadros de texto. No, pues, imagínense cómo haces con el nombre, por ejemplo, ¿ya? Lo que sí puedes hacer es, bueno, listo, vamos a revisar el nombre. Ven acá, que hacen números aquí en el nombre. Que hacen estos símbolos extraños. Vamos a borrar todo eso. Entonces, siempre que sea posible, utilizar listas o listas desplegables donde el usuario tiene que escoger, ¿ya? Cuadros de chequeo, botones de radio. ¿Ya? A veces han hecho formularios, por ejemplo, donde tú tienes que registrar y poner nombre del programa. Entonces unos ponen, en Google, por ejemplo, los formularios de Google, uno pone ingeniería de sistemas, otro ingeniería de sistemas, ingeniería sistemas. Entonces, cuando vas a indexar en Google, te sale una columna para ingeniería. En la universidad hay 20 ingenieros de sistemas, un ingeniero sistema, 18 ingenieros de sistema, ¿ya? 15 in sistemas. Entonces, imagínense manejar esas estadísticas.
Entonces, mejor es ponerle la lista de opciones. ¿Qué programa estudias tú? Ingeniería de sistemas, administración de empresas, contaduría, tal. Y ya él escoge. ¿Saben? Cuadros de chequeo, que son las casillas de verificación. Botones de radio, que son ya las de opción, los circulares. Y cualquier tipo de elemento que me sirva para simplemente escoger. Primero es más rápido, el usuario no escribe tanto. ¿Ya? Miren, una vez les comento algo que pasó. Detallitos como este, miren. Resulta que construyeron un sistema para manejar la autenticación y el registro de personas a unas charlas. Iban a venir bastantes personas y se sabía que venían bastantes personas, ¿sí? Hubieron más de 500 personas ahí en ese evento. Y eso llegaban, estaban las filas inmensas en la entrada. Y listo, el programa sí funcionaba, leía código de barra, pero entonces salían, desea no sé qué, todo lo preguntaba y a todo tocaba darle aceptar. Después de que hacían el primer registro, tenías que presionar el botón borrar datos. Después de guardar, el dato quedaba ahí. Tenías que presionar borrar y luego volver a dar nuevo. Y ahí tenías que comenzar a volver a escribir. ¿Qué pasa, señores? Que el proceso se demoraba tanto por usuario que se demoraron demasiado y la gente comenzó a quejarse. El sistema funcionaba, pero no estaba optimizado para manejar volúmenes de datos. O sea que el software debía trabajar más rápido. ¿Cómo? Si apenas lees el código de barra, sale ahí un botón chequear, actualizar, listo, se repitieron, entre, vaya, para adentro pues. Y automáticamente apenas tú guardabas, borrar todo para dejarlo listo para otro registro. ¿Saben? Son cosas que tenemos que pensar cuando estamos construyendo una herramienta, un software. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser ese manejo que se le va a dar a la herramienta en ese tipo de situaciones? ¿Ya? Tienes que pensar en ese registro y que pueda haber una fila muy larga y que la gente se va a desesperar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son detalles también que se deben tener en cuenta. Validación de tipos, por ejemplo, que el tipo sea correcto. En este caso, en esta ventana, se espera un número. ¿Sí? Escriba un número de ID, de identificación. Entonces, lo recibí aquí y se lo mando a la función isNumeric. Si pasa esta validación es porque sí es un número. Y listo, de ahí, bueno, ahora sí voy a ejecutar la consulta. ¿Ya ven? Entonces, hay que validar esos datos, que el tipo sea correcto incluso. Y PHP tiene unas funciones para validar los tipos de datos. Y todos los lenguajes las tienen a la hora del test. Validar que los caracteres sean los que tú estás esperando aquí, que sean correctos. ¿Sí? Por ejemplo, para evitar que ejecuten comandos de sistemas operativos. Cuando en tu aplicación se pueden ejecutar comandos de sistema operativo, eso puede ser aprovechado por los usuarios. Aquí, por ejemplo, es una aplicación para hacer ping. Entonces, tú aquí pones la dirección IP y le das enviar submit. O sea que él tiene que tomar este valor que tú escribes aquí y ejecutar el comando ping. Pero tú puedes poner después como algunos hacen, por ejemplo, que es punto y coma y otro comando. Entonces, ejecuta el ping y después ejecuta el otro comando. Porque el punto y coma es fin de línea. ¿Ya? En Unix es fin de línea. Entonces tú dices aquí, bueno, vamos a hacer algo. Espérate ahí. Bueno, me mandaron un valor. Elimino cualquier slash que haya por ahí, slash, backslash, lo que exista en esa cuestión para hacer un separador de algo, alguna cosa. Rutas de acceso a archivos, cosas por el estilo. Y ahora, bueno, vamos a hacer un explode, o sea, esto es como hacer un split, es el que se usa ahora, del punto. O sea, lo que estoy, una IP como es 192.168. Entonces, sepáramelo por puntos. Cada punto sepáramelo. Sácame cuatro elementos ahí que son los 4 números de la dirección IP y métemelos en un vector. Verifícame que la posición 0 del vector octet, que es esta de aquí, sea un número. Que el otro también sea un número, sea un número y sea un número. ¿Ya? Y después de que se haga eso, bueno, listo. Ahora vuélveme a armar el número completo. Vuélveme a armar la dirección IP. Miren lo que hacen aquí. Verifican que el sistema operativo sea Windows. Y si es Windows, hacen el ping con el comando shell exec. Es para ejecutar un comando de sistema operativo en PHP. Si no, ejecutan un ping con -C4 porque es una máquina Unix.
Y recuerden que el pin en las máquinas Unix es infinito, ¿ya? Entonces, con eso ya se limitan. En Windows no, porque Windows siempre hace 4 pins. Entonces, ahí están validando que los caracteres sean correctos. Eso sí, allá porque la forma del carácter ya está definido, tiene que ser una dirección IP. Si fuera una dirección IP versión 6, pues también habría que validar los 2 puntos. Y permitir letras. Ahí ya se complica un poco más la cosa. Validación de que los archivos sean correctos. Por ejemplo, cuando se usa una instrucción tipo include en un programa PHP, por ejemplo, para incluir archivos adicionales. Si tú solamente recibes el valor del nombre de la página, te pueden inyectar cualquier página ahí. Aquí, por ejemplo, están validando ¿cómo es que se llama? Que el archivo no se llame include.php, ¿sí? Que sea un archivo, ¿ya? Si corresponde con el file asterisco, o sea, que tiene la palabra file, y si es diferente de include.php. Si no cumple con esto, pues no lo cargo como tal. Y aquí, por ejemplo, elimina que tenga cualquier HTTP. Si tiene HTTP o HTTPS, elimíname eso, reemplázamelo por un espacio. Eso para evitar que me vayan a inyectar una página remota, ¿ya? Que si tiene punto o si tiene punto slash backslash por Linux o Windows, pues todo, bórrame todo eso, reemplázamelo por el vacío, quítame todo eso, todos esos caracteres especiales, porque pueden hacerme inyección de archivos remotos o inyección de archivos locales, ¿sí? Ataques LFI o RFI. Aquí, por ejemplo, validación de archivos correctos en el caso de la subida de una imagen. ¿Sí? Está esperando una imagen, pero tú te coges y subes, incluso subes una imagen con código malicioso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí, o con un troyano. Entonces, aquí subir el archivo, el nombre del archivo, la extensión, el tamaño, el tipo y si es temporal, por ejemplo, un valor temporal que se va a definir aquí. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya esta es la carpeta y aquí, pues, un MD5 asociado al nombre del archivo y un valor Unique ID, un valor de identificación. Un archivo temporal, entonces como que creamos un archivo temporal para subirlo, ¿sí? En un directorio, el directorio del sistema actualmente, el directorio temporal, y init.get debe ser la carpeta, una carpeta como tal. Y aquí definen el separador y el nombre del archivo bajo MD5. Miren aquí, sacan enseguida la extensión y validan que la extensión sea JPG. ¿Sí? Que la extensión sea JPG o sea PNG, de tal manera que no te suban un archivo diferente a alguna de estas 3 extensiones. Y adicional a esto, que el tamaño no supere los 100.000 bytes, digamos así. Y adicional a eso, que no solamente que la extensión sea JPG, sino que internamente en el archivo, en los metadatos, estén identificados como JPG también, porque la extensión me la pueden cambiar. Ahora, si me cambiaron el tipo de datos, pues también lo pueden hacer, pero ya es un poco más complicado. Toca usar un editor de metadatos. O PNG, ¿ya? Si es así, bueno, listo. Aquí tenemos la imagen de manera temporal. Tómame el tamaño de la imagen. Y upload type igual imagen slash JPG. Y aquí me dicen si la imagen en subida es de tipo JPG, ejecútame el comando image create from JPG. ¿Qué hace aquí? Toma el archivo y lo convierte en una imagen JPG, por si acaso es otra cosa distinta. ¿Ya? No es una imagen lo que me mandaron, pero le pusieron la extensión JPG y me lo marcaron como JPG. Ah, bueno, listo. Yo te lo recibo, pero con esta función de PHP yo te leo los bits y te lo convierto en una imagen de verdad. Por si no es una imagen. Por si no es una imagen. Y si es PNG, pues entonces en este caso pues lo hago con el image create from PNG. ¿Ya? Por si acaso, ahí uno no sabe. Si me mandan una imagen con un troyano, bueno, yo estoy usando un archivo temporal y ese archivo temporal lo voy a eliminar.
¿ya? Y yo me quedo con la nueva imagen que yo mismo generé de la foto que tú me mandaste. Más trabajo, imagen borroso, sí, pero digamos que es para asegurarte mucho mejor de que esa foto o ese archivo que te están mandando sí sea una foto como tal, ¿ya? O por lo menos que sí se convierta en una foto al final. Mitigación de ataques XSS. Recuerden que en este tipo de ataques se pueden ejecutar scripts de JavaScript desde los formatos, desde los formularios de ingreso. Y por ejemplo, aquí por ejemplo se manda el nombre. O sea, tú escribes un nombre en un cuadrito de tu nombre y el sistema te manda un código HTML, hola y tu nombre, ¿sí? Pero entonces en vez de poner tu nombre, tú pones aquí una etiqueta HTML, entonces él te pone hola y el mensaje HTML que tú pusiste. Si se lo come, pues es susceptible a ataques de XSS. Entonces, ¿qué haces tú? Dices, hey, ¿sabes qué? Elimina los caracteres especiales HTML. Elimínalos, por favor. Y luego sí, se lo vas a pasar al eco previo, al eco como tal. ¿Eh? Entonces, ya con eso te proteges contra ataques de XSS. Tanto almacenado como... Se me fue el nombre del otro. Bueno. ¿Cómo mitigamos ataques de cross-site request forget, que es como ataques de sitio cruzado? Que simplemente consiste en que te autentiques desde otra pestaña distinta a la página que tú estás visitando. Y eso lo hace un delincuente informático. Ah, bueno, tú te vas a autenticar contra mí. Muy bien, mándame el token, por favor. ¿Ya? Tú generas un token de sesión y el usuario tiene que recibirlo y ¿quieres hacer una transacción conmigo? Bueno, mándame el token, por favor. Y ese token tiene que ser, señores, 100% aleatorio. No pseudo aleatorio o basado en parámetros que pueden ser fáciles de averiguar, ¿ya? Entonces, tiene que ser completamente aleatorio. Hace unos años en España hackearon unos cajeros electrónicos. ¿Qué hicieron? Capturaron un número de serie, perdón, una variable de sesión de un token de una transacción que hizo una persona. Y resulta que ese token era pseudo aleatorio. Se generaba un token 100% aleatorio en la primera transacción del día, pero de ahí en adelante el token siguiente se generaba de manera secuencial basado en la cantidad de tiempo que había pasado desde que hiciste la transacción. Entonces estos señores ya conocían eso, ya habían hecho su estudio previo y capturaron una trama y capturaron un token. Y después, ya conocían el intervalo de tiempo, podían saber qué token se iba a generar a tal hora. Y lograron suplantar a muchos usuarios, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a sacar plata de las cuentas de las personas por fallas en la implementación que hizo el banco de esa herramienta, porque generaron un token pseudo aleatorio. Y ese es el problema de ese tipo de situaciones. En cambio, si fuera 100% aleatorio, no hubieran podido hacer nada. Y aquí pues validamos el token. Ven acá, tú me mandaste el token correcto. Mándame tu token, por favor. No, lo siento, pero es que este token no es el que tú deberías tener, ¿ya? Lo siento, pero no te puedo permitir la conexión. ¿Sí? Entonces, esas son formas de validar algunos elementos para proteger nuestras comunicaciones. Que el formulario que me está mandando los datos sí sea el formulario que yo dibujé, el que yo puse y no sea un formulario de un tercero, ¿ya? Para evitar este tipo de situaciones y este tipo de ataques informáticos. Manejar sesiones, señores, en las comunicaciones es ideal. O cookies, por lo menos, de tal manera que tú tengas tus parámetros de seguridad definidos. El identificador de sesión debe ser único, suficientemente largo y aleatorio, para que sea difícil de adivinar. Se debe generar o rotar, si es necesario, los identificadores de sesión durante la autenticación y la reautenticación. O sea que si te vas a autenticar nuevamente, no uses la misma idea de sesión que tenías antes. Implementar mecanismos de timeout o de cerrada de las conexiones por inactividad que fuerce a volverte a autenticar.
durante la duración del timeout debe ser, miren esto, debe ser inversamente proporcional a la sensibilidad de los datos a proteger. O sea, entre más sensible, más corto debe ser el timeout por inactividad. Menos tiempo debe haber. Porque obviamente el dato es muy importante. Entonces hay que desconectarnos lo más rápido posible si ya no vas a hacer nada. Manejo de cookies. Acuérdense que las cookies ya son archivos que se montan en la computadora. Entonces debe ser accesible por el mínimo de dominios requeridos. Entonces tú puedes limitarlo a quienes pueden hacer uso de esta cookie, basado en el dominio como tal de la red. Entonces tú defines esos parámetros dentro de la cookie. Ya cada lenguaje de programación los define de manera particular las flags específicos y los valores de identificación de la cookie. ¿Ya? Deben caducar cuando se cierre cuando se expire la sesión o después de un corto periodo de tiempo. Y debemos implementar el flags de la cookie como secure. Tiene varios flags que tú puedes definir. Está el dominio, está secure, está este HTTP only, ¿verdad? Con secure dices que la comunicación tiene que manejarse por HTTPS. O sea que tiene que utilizarse TLS de Transport Layer Security para la comunicación, para hacer un transporte seguro. Y también puedes aplicar HTTP only para que no te vayan a ejecutar código JavaScript, digamos que malicioso. O sea, la cookie solamente puede ejecutar código normal HTML, digamos que como código para ejecutar. Y no vaya a acceder a la cookie por JavaScript. ¿Ya? ¿Sí? Son parámetros que se les colocan igual a true para que quede habilitado cuando tú configuras la cookie. Como tal. Manejo seguro de errores y excepciones, lo que les dije. Controlar las excepciones en tu sistema es importante para evitar que la generación de una excepción o de un error te tumbe tu sistema, te lo cierre. ¿Ya? Se debe desarrollar el sistema de tal forma que aplique el principio de fallar seguro. O sea, que si fallas, no te cierres, por favor. Imagínense que Windows se cerrara cada vez que tiene un fallo. O un sistema se cerrara cada vez que ocurre un fallo. Pues viviría cerrándose los programas a toda hora, seguramente. O sea, por lo menos el Windows 98 se vivía apagando a toda hora, tocaba estarlo reiniciando en todo momento. ¿Ya? Pero ya el Windows XP, como utilizaba un mecanismo de gestión de usuarios y de procesos de manera distinta, en este caso, pues si el usuario se bloqueaba, perdón, el proceso se bloqueaba, no se bloqueaba el sistema operativo y tú podías usar control al suprimir para matar el proceso. Antes, Windows le cedía el control al proceso y si el proceso se bloqueaba todo. Entonces te tocaba reiniciar la máquina. Estoy hablando de Windows 98, Windows 95. Entonces, registrar las excepciones adecuadamente en los sistemas que correspondan. Y que una excepción no te bloquee tu sistema, no te apague tu programa. Acuérdense de las exceptions en Java, por ejemplo, si las han usado alguna vez. Y en PHP también existen las excepciones. El uso de Web Application Firewalls o firewall para aplicaciones web, llamados WAF. ¿Ya? Así como existen los firewalls de bases de datos, como vimos en la clase anterior, pues también existen los firewalls para aplicaciones web. A veces con un simplemente sistema de detección de intrusos no es suficiente, porque es que el sistema de detección de intrusos es muy genérico, es muy general. En cambio, el WAF crea reglas así parecidas a las de las IDS e IPS, pero ya exclusivamente para comunicaciones web. O sea que es mucho más eficiente para esa parte. Mientras que el IDS y el IPS tienen muchas variables de muchos sistemas distintos. Entonces, el WAF, ¿en qué se concentra específicamente? En, digamos que conocer el comportamiento de las aplicaciones web y saber cuando te están mandando tráfico malicioso. Cuando te están haciendo una solicitud no válida y él la bloquea. Puede venir en forma de hardware, como un appliance, una máquina física, o puede venir en forma de software, que se integra en el sistema operativo. Se le monta un sistema operativo, por ejemplo.
Caso, por ejemplo, Mod Security, que es un firewall web para Apache. Entonces, señores, tenemos aquí nuestra capa de la dirección IP y la capa 4 de los puertos que se protege con un firewall normal. Y ya para la capa de aplicaciones, pues podemos utilizar IDS, IPS o, si es web, pues el Web Application Firewall. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de WAF, ¿sí? Mod Security, que es un firewall en software. FortiWeb, que ya es un firewall físico como tal. También creo que viene como software. Barracuda, que también es físico. Citrix, Cloudflare Pro, Impreva, este sí es en software. Sidelog también creo que es en software y Defender. Entonces, digamos que son diferentes Web Application Firewall que existen. Mod Security es exclusivo para Apache y digamos que se integra y se monta en el servidor directamente. Y tú defines las reglas como tú las quieras manejar. Entonces los WAF te reciben las solicitudes y solo te dejan pasar las solicitudes válidas. Este es un ataque de XSS, lo bloquea y no lo deja pasar. Y puede estar ubicado en línea, o sea, en la mitad de la comunicación como un firewall normal, o lo pones en un lado de la red y todo lo que quiera llegar a los servidores web tiene que pasar primero por el WAF. Si el WAF valida y todo quedó bien, pues se lo manda a los servidores, al servidor respectivo. ¿Ya ven? Entonces son las dos formas de colocar estas arquitecturas WAF. Entonces, aquí hay muchos elementos que hay que tener en cuenta de seguridad. Muchos de estos parámetros que vimos no solamente son para aplicaciones web, también son para aplicaciones móviles y de escritorio. Solo que cada aplicación de escritorio pues lo maneja con su lenguaje de programación particular. Entonces, ese era el tema de lo que es la seguridad en las aplicaciones web. ¿Oyeron? Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.